Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. En el año 2017, se volvió viral en Tailandia una historia inquietante relacionada con un edificio de apartamentos. Este relato escalofriante proviene de un estudiante universitario tailandés que, creyendo estar mudándose cerca del campus, terminó sumergido en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. He traducido esta vivencia para compartirla contigo, así que ponte cómodo, baja las luces y acompáñame a descubrir lo que realmente ocurrió dentro del apartamento número 413. En aquel entonces, existía una estación de radio muy popular en Tailandia, famosa por una sola cosa: invitaban a sus oyentes a llamar y contar experiencias sobrenaturales reales. Apariciones, encuentros con fantasmas, eventos sin explicación. Nada era censurado. Una noche un joven, lo llamaremos Denis, llamó al programa para compartir algo tan perturbador que se viralizó por todo el país. Denis estaba a punto de iniciar su vida universitaria. Como muchos otros jóvenes, estaba entusiasmado, ilusionado por dar ese gran paso hacia la adultez. Vivía bastante lejos del campus, así que comenzó a buscar un sitio más cercano, algo práctico, accesible y, con suerte, un lugar al que pudiera llamar hogar. Iba a ser el comienzo de una nueva etapa, su independencia, su primera experiencia viviendo solo. Pasó varios días recorriendo apartamentos. Tenía en mente 3 requisitos. Debía ser económico, cercano a la universidad y preferiblemente recién renovado. Pero esa combinación parecía inalcanzable con el presupuesto limitado que tenía. Todo lo que visitaba fallaba en algo. Demasiado lejos, muy deteriorado o fuera de su alcance económico. Tras visitar al menos 10 propiedades sin éxito, la emoción inicial se fue transformando en agotamiento y frustración. Decidió hacer una pausa y fue a ver a un amigo que vivía cerca del campus. Pensó que además de ponerse al día, tal vez su amigo podría orientarlo o sugerirle algo. Cuando llegó al edificio de su amigo, quedó sorprendido. El lugar era limpio, moderno, asequible y a solo 10 minutos a pie de la universidad. Era todo lo que había estado buscando. Bromeó consigo mismo. Si hubiese venido aquí desde el principio, me habría ahorrado tanto tiempo. Pero a veces los lugares que parecen ideales esconden secretos terribles. Para Denis la decisión fue inmediata. Ese era el lugar. Preguntó si su amigo podía ponerlo en contacto con el arrendador, esperando que una recomendación le ayudara. Pero su amigo negó con la cabeza. Nadie conoce al dueño directamente, le explicó. Todo se maneja a través de una oficina de administración. Ellos se encargan del alquiler, el mantenimiento, todo. Hay una mujer que se ocupa de eso. Trabaja en la planta baja. Fueron juntos a la oficina y, como su amigo le dijo, la encargada estaba allí. Denis le preguntó por disponibilidad, pero ella le dijo que no quedaba nada libre. Lo siento mucho. Estamos completamente ocupados, respondió con una sonrisa. Denis lo sospechaba, pero no dejaba de decepcionarle. Cuando pensaba que finalmente había hallado el lugar perfecto, se le escurría entre los dedos. No queriendo rendirse, sacó de su cartera discretamente un billete de 100 baht, unos $3, y se lo entregó a modo de propina. Por favor, le dijo, si se libera algo, cualquier unidad, a la hora que sea, llámeme de inmediato. No era mucho, pero la reacción de la mujer fue como si le hubiera entregado un premio mayor. Sonrió con entusiasmo y asintió. Veré qué puedo hacer, le aseguró. Si se libera algo, le llamo enseguida. Denis le agradeció, aunque no albergaba muchas esperanzas. En edificios como ese, los apartamentos no duran vacíos por mucho tiempo. Y si ya le habían dicho que estaba lleno. Pero esa misma noche, pocas horas después, recibió una llamada. Era ella. Se liberó una unidad, le dijo.
Si puede pasar mañana por la mañana a verla, está disponible para mudarse de inmediato. Colgó y se quedó mirando el teléfono. Algo no le cuadraba. Esa mañana ella había dicho, con total seguridad, que el edificio estaba completo. Y ahora de pronto se había liberado un apartamento. No tenía sentido. En lugar de sentirse emocionado, un escalofrío le recorrió la espalda. Ese primer mal presentimiento fue la primera advertencia. A la mañana siguiente, Denis regresó al edificio con cierto nerviosismo. La mujer lo esperaba en el vestíbulo con una sonrisa alegre, como si fueran viejos conocidos. Tras unos minutos de conversación, empezaron a subir las escaleras. Denis recordaba que ella le había dicho que el apartamento estaba en el 4º piso, pero cuando llegaron al 2º nivel, ella se detuvo de repente. ¿No íbamos al 4º piso?, preguntó confundido. Ella volvió a sonreír, pero esta vez su expresión se sintió rara. Sí, está en el 4º piso, pero acabo de recordar que debo atender algo en la oficina, dijo mientras le entregaba una llave. Ve tú y échale un vistazo. Si te gusta, baja de nuevo y firmamos el contrato. Denis se quedó mirando la llave. Era común, sencilla, pero el llavero tenía grabado el número de la unidad. 413, un número frío grabado en metal gastado. No sabía por qué, pero al ver esos números algo dentro de él se encogió. Ni siquiera había visto el apartamento y ya sentía que no lo quería. Pero pensó, ya estoy aquí, al menos debo verlo. Tal vez no tenga otra oportunidad. Subió al 4º piso y se paró frente a la puerta del 413. Introdujo la llave y notó que la cerradura ofrecía resistencia, como si no se hubiera usado en mucho tiempo. Finalmente, al ceder, hizo un ruido metálico seco, áspero. Al empujar la puerta no se abrió con suavidad. Chirrió, arrastrándose contra el marco, como si llevara años sin moverse. El interior parecía normal, aunque algo anticuado. Había un escritorio modesto, una cama individual, un ventilador de techo con las aspas cubiertas de polvo. Todo estaba intacto, solo sucio por el paso del tiempo. El apartamento era idéntico al de su amigo. Denis revisó cada rincón hasta que notó algo raro pegado en la parte trasera de la puerta. Un talismán. Era el tipo que se utiliza en rituales espirituales para ahuyentar energías malignas. Se quedó paralizado. ¿Para qué estaba ahí? Intentó reírse, pensar que quizá el inquilino anterior era supersticioso, pero entonces le vino otro pensamiento. ¿Y si alguien murió en este apartamento? En ese instante, Denis decidió que no quería ese lugar. Regresó a la oficina, le entregó la llave a la mujer y dijo con firmeza, «Gracias, pero no es para mí». La decoración en la puerta me inquietó. Por un momento su sonrisa se desvaneció y luego reapareció como si nada. «Oh, eso», dijo con una risa ligera. Era del anterior inquilino, muy supersticioso. Pero no es nada malo, al contrario. Trae buena suerte, es solo adorno. Insistía en que reconsiderara. Es una buena unidad, limpia, segura, con buena energía. Estos apartamentos no se liberan con frecuencia. Y entonces le ofreció un trato. Rebajar la renta de 2.500 a 2.000 baht, unos $60, y reducir el depósito de 7.000 a 4.000. Denis empezó a dudar. Ese descuento era demasiado tentador. Para un estudiante sin mucho dinero, esos ahorros eran significativos. Así que, ignorando ese nudo en el estómago, firmó el contrato. El día de la mudanza llegó, y Denis se presentó en el edificio cargado de cajas, con bolsas colgando de los hombros, listo para comenzar este nuevo capítulo. Al entrar en el vestíbulo, el guardia de seguridad, amable y tranquilo, lo vio con dificultad y se ofreció a ayudar. Tomó el ventilador con una mano y una cafetera con la otra, mientras preguntaba con naturalidad, «¿A qué unidad te mudas?». Denis sonrió. «Al 413». Apenas pronunció esas palabras, todo cambió. El rostro del guardia se transformó de inmediato. Su expresión amable se borró, su sonrisa desapareció. Sin decir nada, dejó con cuidado los objetos en el suelo
Lo miró y dijo: «Lo siento, acabo de recordar que tengo que salir a hacer una compra». Y sin más se fue. Denis se quedó ahí, desconcertado. ¿Qué clase de guardia sale a hacer compras en medio de su turno? Fue una reacción muy extraña, pero una vez más decidió no darle demasiada importancia. Como el guardia lo dejó solo, Denis sacó el teléfono y llamó a su amigo, el mismo que vivía en el edificio. Por suerte contestó al instante y bajó para ayudarlo. Juntos subieron las cosas al cuarto piso, sudando y riendo durante el esfuerzo. Una vez dentro, aprovecharon para limpiar el lugar. Desempolvaron el ventilador, barrieron, limpiaron el escritorio. Fue hasta divertido hacerlo entre los dos. Cuando terminaron exhaustos, su amigo le dio una palmada en el hombro y se despidió. Denis cerró la puerta con llave, se dejó caer en la cama y cerró los ojos un momento. El calor del día seguía pegado a su piel, y tras cargar cajas y limpiar cada rincón, estaba agotado. Se quedó acostado, brazos extendidos, respirando lentamente, y entonces lo sintió. Esa inconfundible sensación de que alguien lo estaba observando. Abrió los ojos de golpe y allí estaba, sentada en la silla junto al escritorio, una joven. Era hermosa. Tenía el cabello corto, negro, enmarcando su rostro con suavidad. Estaba sentada tranquilamente, con las piernas cruzadas, sonriendo, como si hubiera estado esperándolo todo el tiempo. Pero Denis no sintió miedo. De hecho, no tuvo tiempo de asustarse. Su belleza lo dejó perplejo. No entendía cómo había entrado, por qué no escuchó la puerta abrirse. Ella se levantó con lentitud, con esa misma sonrisa dulce. Su presencia era casi irreal, como un sueño. Se acercó a la cama, se inclinó un poco y con una voz suave le preguntó: «¿Está bien si vivo aquí contigo?». Por hermosa que fuera, Denis dudó. Algo en su interior se encendió. «No», respondió incorporándose ligeramente. «No te conozco. No puedes vivir aquí conmigo». Y en ese instante todo cambió. La sonrisa de la chica se esfumó. Su rostro comenzó a transformarse ante sus ojos. Su piel se volvió pálida, casi cadavérica. Sus ojos se oscurecieron. Su expresión dulce se tornó aterradora. Y entonces gritó: «¿Puedo vivir aquí contigo?». Su voz no era suave. Era un alarido estridente, furioso, que retumbaba en todo el apartamento como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, Denis despertó de golpe. Estaba empapado en sudor, jadeando, todavía en la cama. El cuarto estaba vacío. Todo había sido un sueño. Se incorporó lentamente, aún aturdido, con el corazón latiendo con fuerza. Miró el reloj. Eran la 1:30 de la madrugada. Su camiseta estaba mojada de sudor. Sus manos temblaban. Ese grito aún resonaba débilmente en sus oídos. Había sido una de las pesadillas más vívidas que jamás tuvo. Observó la habitación, esperando ver algo, pero no había nadie. Sin embargo, el ambiente seguía siendo pesado, como si algo invisible llenara el aire. Esa noche no se arriesgó. Dejó todas las luces encendidas. No volvió a soñar, pero el malestar seguía presente. Al día siguiente trató de seguir con su rutina. Desempacó lo que quedaba, organizó sus cosas, cocinó algo, vio algunos videos en su laptop, se duchó y se fue a dormir. Una noche más, pero apenas cerró los ojos, ella volvió. Estaba allí de nuevo, sentada en la misma silla, pero esta vez era diferente. Su rostro estaba cubierto por el cabello, como una cortina negra. No lo miraba. El ambiente era más frío, más opresivo. Y entonces levantó la cabeza. Ya no era bella. Su rostro estaba deformado por moretones verdes y púrpuras, ojos hinchados, labios agrietados. Una visión horrible. Denis no pudo moverse. No podía gritar, solo mirar. Ella se levantó con lentitud, cruzó el cuarto y se subió a la cama. Se sentó sobre su pecho. Denis intentó jadear, pero no le entraba aire.
Era como si una tonelada de peso lo aplastara. Quería gritar, quería empujarla, pero su cuerpo estaba paralizado. Ella comenzó a levantar sus manos y a llevarlas lentamente a su cuello. Denis se ahogaba, atrapado en el terror. Dentro de su mente empezó a rezar a todo lo que conocía, a Jesús, a Buda, a cualquier entidad divina. Nada. Él nunca había sido religioso, y ahora en el momento más desesperado de su vida, el silencio se sentía como un castigo. Hasta que entre el pánico, una imagen apareció en su mente. Su madre, la única persona en quien siempre confió. Con todas sus fuerzas gritó: «Mamá». Y entonces, ella desapareció. La chica se esfumó. El peso se levantó. Denis respiró de golpe, como si saliera de un ahogamiento. ¿Fue compasión? Vio en ese grito que aún era solo un chico asustado. Se despertó bañado en sudor, el corazón a punto de estallar. Miró el reloj, 1:30 de la mañana, exactamente como la noche anterior. Denis ya no sabía si seguía dormido o despierto. Las pesadillas eran tan reales, y el dolor en su pecho también. Denis se sentó al borde de la cama, aún temblando. El dolor en su pecho no era imaginario. Lo sentía de verdad, como si algo muy pesado lo hubiese aplastado de forma literal. ¿Era solo parálisis del sueño? ¿O acaso estaba ocurriendo algo más profundo y aterrador? Después de 2 noches de pesadillas espantosas, ya no podía más. No le importaba si era psicológico o sobrenatural. Lo que fuera que pasaba era real para él. Sin pensarlo mucho, tomó su teléfono y llamó al único en quien confiaba en ese momento, su amigo, el que vivía en el mismo edificio. «¿Podrías dormir aquí esta noche?», le preguntó, haciendo lo posible por sonar calmado. «No quiero estar solo». Su amigo no dudó. En pocos minutos tocaron a la puerta. Entró, lo miró a los ojos y comprendió al instante que esto no era simplemente ansiedad o nostalgia por estar lejos de casa. Algo mucho más serio estaba ocurriendo. Denis le contó todo: la chica, los sueños, la presión en el pecho. Despertar 2 noches seguidas exactamente a la 1:30 de la madrugada. Se sentaron en ese cuarto, bajo una luz tenue, sintiendo el peso de lo invisible. Tras un largo silencio, su amigo le dijo en voz baja: «Deberías ir al templo mañana, rezar, tal vez eso te ayude». Ninguno de los dos era realmente creyente, pero en ese punto ya no tenían otra opción. A la mañana siguiente, Denis cumplió. Fue directamente al templo, encendió incienso, se arrodilló y oró como nunca antes en su vida. No solo por miedo, sino por desesperación. Antes de irse, compró una estatua de Buda, una figura sencilla pero serena, tallada con cuidado, un símbolo de paz, de protección. Volvió al apartamento y colocó la figura en su escritorio, justo frente a la cama, vigilando el lugar. Se quedó unos minutos contemplándola. Algo en su presencia hizo que el ambiente se sintiera más ligero, más tranquilo. «Listo», se dijo a sí mismo. «Hice lo que tenía que hacer. He rezado. Buda está aquí. Estoy protegido». Era su tercera noche en el apartamento 413, pero esta vez no sentía miedo. Con el Buda vigilando desde el escritorio y las oraciones aún frescas en su alma, se metió en la cama con una extraña sensación de confianza. «Esto ya se acabó», pensó. «Lo peor ha pasado». Estaba equivocado. Apenas se quedó dormido, ella volvió. La misma chica, sentada otra vez en la silla junto al escritorio, cabizbaja, inmóvil. Denis no quería mirarla. Sabía que no debía, pero no pudo evitarlo. Sus ojos se cruzaron y ella empezó a moverse. Su cuerpo seguía cubierto de moretones, manchas oscuras que iban desde los hombros hasta los tobillos. Pero esta vez no lo miró directamente. Miró más allá. Lentamente se levantó. Arrastró la silla hacia el centro de la habitación.
Las patas rechinaron contra el piso con un sonido que se clavó en la columna vertebral de Dennis. Entonces él lo vio. Una cuerda gruesa rodeaba su cuello. Las marcas eran recientes, enrojecidas, como si alguien, o ella misma, la hubiese atado no mucho antes. Denise no podía moverse, no podía hablar, solo observar. Ella colocó la silla bajo el ventilador del techo, subió sobre ella. Luego ató el extremo de la cuerda al ventilador y, sin dudarlo, pateó la silla. Su cuerpo cayó, quedó colgando, se sacudía con violencia. Las piernas temblaban, los brazos arañaban el aire. Su lengua sobresalía de su boca como intentando gritar, los ojos abiertos, fijos, clavados en los de Denise. Era insoportable, hasta que finalmente dejó de moverse. Quedó inerte, muerta. El silencio en la habitación era absoluto. Solo se escuchaba la respiración de Denise, entrecortada y aterrada. Y entonces, sus ojos se abrieron y sonrió. Una sonrisa antinatural, torcida. Luego vino la risa. No era humana, era estridente, insoportable. Denise quería gritar, pero no podía. Su cuerpo no respondía. La risa se hizo más fuerte, más aguda, y en ese instante se orinó encima. Tendido ahí, paralizado, empapado por el terror y la vergüenza, no podía hacer otra cosa que temblar. La mujer lo vio, y eso solo la hizo reír aún más. Ninguna oración funcionó. Ni siquiera llamar a su madre sirvió esta vez. Denise lo intentó todo. Cánticos que recordaba del templo, ruegos desesperados, súplicas mentales. Pero la carcajada seguía. Rebotaba en cada rincón del cuarto. Llena todo el espacio, como si el apartamento entero estuviera vivo. Parecía no tener fin, hasta que finalmente sintió que su cuerpo comenzaba a reaccionar. Se sacudió con fuerza, despertó de golpe, cayó de la cama, rodando hasta el suelo, empapado en sudor, mojado, respirando como si acabara de escapar de la muerte. Se arrastró hasta el balcón. Necesitaba aire. Su corazón latía como un tambor. Sus manos temblaban. Desde allí, bajo el cielo nocturno, miró hacia el interior de la habitación. No había cuerpo colgado, no había risas, solo el silencio. Otro sueño. Giró la cabeza hacia el reloj. 1:30 de la mañana. De nuevo. Y entonces algo llamó su atención. La silla, la misma de sus sueños, estaba volteada, tirada justo bajo el ventilador de techo. El aliento se le detuvo. Volteó hacia el escritorio. La estatua del Buda ya no miraba hacia la cama. Estaba girada completamente, mirando hacia la pared. Alguien o algo la había movido. No fue el viento. Y si el espíritu tenía la fuerza para burlarse de su fe, para mover un objeto sagrado, entonces tal vez por eso ninguna oración funcionó. Ni siquiera su grito más desesperado había servido. Pero había algo que se repetía cada vez. Siempre terminaba exactamente a la 1:30 de la madrugada. Ya no podía más. Con el cuerpo temblando, empapado en sudor y lágrimas, Denise huyó del apartamento 413. Llevaba solo el pijama, sin celular, sin billetera, sin documentos. Nada importaba. Solo quería escapar. En el vestíbulo, el guardia de seguridad, que ya había sospechado que algo andaba mal, se sobresaltó al verlo en ese estado. ¿Qué pasó?, preguntó alarmado. Denise no respondió. Solo dijo: ¿puedo usar su teléfono? Por favor, necesito llamar a mi amigo. El guardia se lo entregó de inmediato. Denise marcó el número temblando. El mismo amigo que lo ayudó a mudarse. ¿Puedo quedarme contigo esta noche?, preguntó con voz rota. No, no puedo volver a ese cuarto. Minutos después, su amigo apareció en el vestíbulo. Lo vio y no preguntó nada. Solo lo llevó a su apartamento. Dentro, Denise se derrumbó. Se limpió, respiró hondo y contó absolutamente todo.
las pesadillas, la chica, la cuerda, la estatua, el reloj. Cuando terminó, el silencio reinó, hasta que su amigo en voz baja dijo: «Parece que ella no quiere que estés ahí. Quien sea que sea te lo está dejando claro. Debes irte. Ese lugar no es para ti». A la mañana siguiente, Denise no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido. Ya no era tanto el miedo lo que lo invadía, era la rabia. No pensaba en la chica, ni en las pesadillas, ni en la cuerda, ni en la estatua. Pensaba en la mujer de la oficina. Recordó cómo, al principio, ella le había asegurado que no había ningún apartamento disponible. Luego, de repente, apareció la unidad 413 como si fuera una casualidad. Pero no fue una coincidencia. No con esos descuentos tan exagerados. No con esa urgencia con la que lo presionó para firmar. Ella sabía. Tenía que saber. El miedo de Dennis se transformó en una furia ardiente. Una rabia que lo empujó a levantarse, a vestirse y a salir con decisión. Bajó a la oficina de administración, donde la mujer lo esperaba sentada tras su escritorio, bebiendo té como si fuera una mañana cualquiera. Dennis no esperó. Golpeó el mostrador con fuerza. «Quiero que me devuelvas mi dinero», dijo entre dientes con la voz temblorosa de coraje. «Ahora». La mujer levantó la vista, sorprendida. Dejó la taza lentamente sobre la mesa. «Perdón», dijo fingiendo no entender. «Me diste un apartamento embrujado», escupió Denise. «No te hagas la tonta. El 413. Me dijiste que no estaba disponible y luego de la nada lo ofreciste con descuentos como si fuera una ganga. Tú sabías lo que había en ese lugar». Su voz temblaba, no solo por la ira, sino por todo el trauma que arrastraba desde hacía días. «Dime la verdad», exigió. «¿Qué pasó en ese departamento?» La mujer no se inmutó. Siguió mirando su pantalla y luego volvió a posar los ojos en Denise. Su tono era plano, profesional, casi indiferente. «Lamento que hayas tenido una mala experiencia», dijo con calma. «Pero probablemente se trata de estrés. Es tu primera vez viviendo solo. Es algo común. No puedo hacerte un reembolso así como así». Denise no lo podía creer. En serio, eso era todo. Una excusa barata. «Me diste el 413. Sabías lo que había». La mujer seguía impasible. Decía que los inquilinos van y vienen, que el apartamento justo se liberó. Entonces Dennis explotó. «Perfecto», dijo con frialdad. «Si así va a ser, lo publicaré todo en internet. Fotos, dirección del edificio, todo. A ver cuánto tarda en llegarle la noticia al dueño. Y a ver cuánto duras en este trabajo». Un pequeño detalle. Dennis lo cumplió. Gracias a él, esta historia fue compartida en la radio. Y es la razón por la que tú y yo la conocemos hoy. La habitación quedó en silencio. El rostro de la mujer cambió por completo. Su sonrisa forzada desapareció. Lo miró con una expresión más seria, más mesurada. Y entonces dijo, con voz baja: «Tranquilo, no hagas nada impulsivo. Podemos hablar». Denise no dijo nada. Finalmente la mujer suspiró y empezó a contar. Hace unos años la unidad 413 fue alquilada por una joven pareja. Ambos eran profesores en una universidad cercana. Una pareja hermosa, educada, aparentemente feliz. Una noche el hombre salió con unos amigos. Mientras tanto, la mujer, sola en casa, se puso a revisar Facebook. Entre sus notificaciones vio una foto donde su novio aparecía besando a otra mujer. La rabia, el dolor, la traición la consumieron. Comenzó a autolesionarse, se golpeó a sí misma, se pegó en la cara con los puños y finalmente se colgó del ventilador del techo. Dicen que murió exactamente a la 1:30 de la madrugada. A partir de entonces comenzaron a suceder cosas extrañas en toda la planta del cuarto piso. Ruidos, sombras, cosas que se movían solas, inquilinos que decían sentirse observados. Muchos empezaron a mudarse. El dueño del edificio, alarmado, contrató a un chamán para contener el fenómeno.
Él escribió un talismán y lo colocó en la puerta del apartamento, con el propósito de sellar el espíritu en su interior. Desde entonces, los fenómenos paranormales en el resto del piso desaparecieron. Lentamente, los departamentos se volvieron a ocupar. El edificio recuperó la calma. El dueño dio instrucciones muy claras. La unidad 413 debía permanecer vacía, para siempre. Nadie debía alquilarla. Pero con el paso del tiempo la historia fue olvidada. Y cuando Dennis llegó, desesperado por mudarse, la encargada vio una oportunidad. Rentó el departamento sin avisar al dueño y se quedó con el dinero. Fue entonces cuando entendió que se había equivocado. Dennis había hablado en la radio. Estaba dispuesto a denunciar todo públicamente. El riesgo de perder su trabajo, de poner en jaque la reputación del edificio o incluso de enfrentar consecuencias legales no valía la pena. Le devolvió todo el dinero, sin más excusas, sin más resistencia. Dennis recogió lo poco que había llevado consigo y abandonó el apartamento 413 ese mismo día. No volvió a mirar atrás. La historia que compartió esa noche en la estación de radio se esparció como pólvora por todo Tailandia. El número 413 pasó a tener una nueva connotación de terror. Muchos hoteles y edificios comenzaron a tener dificultades para rentar unidades con ese número. Algunos incluso decidieron omitirlo por completo. Así que ahora te pregunto, ¿tú o alguien que conoces ha dormido alguna vez en una habitación que simplemente se sentía mal? Déjamelo saber en los comentarios. Y la próxima vez que estés frente a una puerta con el número 413, pregúntate, ¿realmente está vacía?